Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a hablar sobre las células del sistema inmune. Me llamo Angélica Tarín Martínez y soy del grupo 317. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y virus. Esto lo hacen a través de una reacción muy organizada. Actúa como detector principal de las partículas que resultan nocivas para la salud. Algunas de ellas podrían ser células cancerígenas, virus generadores de diversidad de enfermedades, parásitos, células patógenas, entre otras. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es inmunidad? Bueno, pues inmunidad es la resistencia que tiene o adquiere un organismo para enfrentar enfermedades y pues quedar libres de ellas. Es importante mencionar que viene de la palabra libre, exento, etc. Una respuesta inmunitaria es la forma de cómo el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra las bacterias, virus y las sustancias que parecen extrañas o dañinas. Hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La primera inicia de inmediato al primer contacto con un patógeno. Y la segunda se desarrolla cuando no se logra eliminar al agente agresor o este mismo ingresa por una segunda vez. En los elementos básicos del sistema inmune están los elementos específicos y los elementos no específicos. Los elementos no específicos serían los monocitos y macrófagos, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos NK, mastocitos y células dendríticas. Y en los elementos específicos, que serían los linfocitos, están los linfocitos T, linfocitos B y APCS. En los elementos no específicos tenemos como complementos citocinas y defensas. Y en los elementos específicos están las citocinas y anticuerpos. Hola, mi nombre es Marleybeth Valenzuela Ortiz y en este momento les voy a hablar acerca del desarrollo o diferenciación de las células del sistema inmunológico a través de la hematopoiesis. La diferenciación de las células sanguíneas e inmunológicas se da a través del proceso de hematopoiesis. Todo comienza en el embrión, en el saco vitelino. De aquí se van desarrollando los distintos órganos, entre ellos el hígado fetal y la placenta. Cuando se establecen los sistemas circulatorios, las células ya pueden pasar a los órganos y finalmente pueden terminar en la médula ósea, el cual es el tejido que va a asumir el desarrollo de los linfocitos, eritrocitos, plaquetas, es decir, la hematopoiesis definitiva. Algunos de estas células escaparán al timo para originarse los linfocitos T, pero la mayoría de las células se diferencian en la médula ósea, donde se diferenciarán los linfocitos B y todas las células innatas, las cuales son los linfocitos natural killer, monocitos, granulocitos, trombocitos, eritrocitos, etc. Las células precursoras, cuando están en el embrión, se conocen como totipotentes. Cuando están dentro del embrión, cuando ya están en algunos órganos, se llaman pluripotentes, y cuando están en la médula ósea se les conoce como células madre pluripotentes, las cuales van a generar o se diferencian más bien a lo largo de una de dos vías, las cuales son las células progenitoras linfoides o una célula progenitora mieloide. Las células progenitoras linfoides van a dar lugar a las células B, T y natural killer, o sea, asesinas naturales. Además, en esta imagen
también se puede observar que dan lugar a las células dendríticas. Las células madre mieloides generan progenitoras de glóbulos rojos, o sea, eritrocitos. Muchos de los diversos glóbulos blancos, los cuales son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, y las células cebadas, que también son conocidas como mastocitos, células dendríticas, etc. Y células generadoras de plaquetas llamadas megacariocitos. En sí, estas vendrían formando la terminación, por ejemplo, las progenitoras de eritrocitos, pues como la palabra lo dice, van a generar eritrocitos como tal. Las megacariocitos van a formar plaquetas. Las progenitoras de basófilos, pues su misma palabra lo dice, basófilos, y así. Siento que la imagen está muy bien representada, lo cual es entendible y fácil de comprender. Para proseguir, después de haberles dado una explicación acerca del proceso de transformación de las células, o sea, el proceso de hematopoiesis, ahora les hablaré acerca de los leucocitos. Los leucocitos se subclasifican en dos grupos, los conocidos como granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son aquellos que se les conoce como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mientras que los que carecen de gránulos se les conoce como linfocitos y monocitos. En este caso les hablaré acerca de los granulocitos, empezando con los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes en la sangre. Estos se caracterizan porque contienen núcleos polimórficos, o sea, multilobulados. Sus gránulos específicos contienen diversas enzimas activadoras. Algunas de estas enzimas son los lisocimas y las lactoferrinas. Más que nada, estas células actúan para destruir los microorganismos en las inflamaciones. Se forman por la hematopoiesis en la médula ósea. Como segundo leucocito, granulocito, tenemos a los eosinófilos, los cuales se dicen que se encuentran en la sangre con una cantidad del 1 al 6%. Estos son muy bien conocidos, o más bien una de sus características principales es que tienen núcleos bilobulados, o sea, contienen dos núcleos, además de que tienen gránulos específicos, los cuales contienen proteínas que son citotóxicas para los protozoarios y los parásitos, ya que su función principal es reaccionar con alergias, o más bien combatir alergias, infecciones parasitarias e inflamaciones crónicas. Como tercer y último leucocito granulocito, tenemos a los basófilos, el cual se dice que es el menos abundante en la sangre, ya que se encuentra con una cantidad de 0.2% en ella. Una de sus características principales es que posee un núcleo lobulado y un citoplasma muy granuloso, o sea, contiene muchos gránulos. Algunos de estos gránulos contienen heparina, histamina, heparansulfato y leucotrieno. Estos gránulos se tiñen con el colorante básico de azul de metileno. Otra característica de esta célula es que son granulocitos no fagocíticos, o sea, no tienen la propiedad endosómica, o sea, de con su membrana celular poder atrapar una partícula sólida y de esta manera destruirlas. No. La función de esta célula es liberar sustancias farmacológicamente activas de sus gránulos citoplasmáticos, como ya se los mencionaba, los cuales son la heparina, la histamina, el heparansulfato y el leucotrieno. Este también tiene un papel importante en ciertas reacciones alérgicas y pues más que nada
Esas son una de sus funcionalidades principales. Mi nombre es Jaime Villanazul Ibarra y les voy a hablar sobre los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de leucocitos a granulocitos. Estos constituyen del 26 al 28% del total de leucocitos. Son las principales células funcionales del sistema inmunitario, varían en tamaño y tienen núcleos esferoidales densos rodeados por un borde delgado de citoplasma. Para comprender la función de los linfocitos, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los linfocitos que se encuentran en la sangre o la linfa representan células inmunocompetentes, recirculantes, es decir, células que han adquirido la capacidad de reconocer y responder a antígenos y están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Por lo tanto, los linfocitos son diferentes en varios aspectos de otros leucocitos. Los linfocitos no son células terminalmente diferenciadas. Cuando se les estimula, son capaces de sufrir divisiones y diferenciaciones en otros tipos de células efectoras. Los linfocitos pueden salir desde la luz de los vasos sanguíneos en los tejidos y posteriormente recircular hacia los vasos sanguíneos. A pesar de que células progenitoras linfoides comunes se originan en la médula ósea, los linfocitos son capaces de desarrollarse fuera de esta, en los tejidos asociados con el sistema inmunitario y sistema linfático. Hay tres tipos principales de linfocitos: los linfocitos T, los linfocitos B y las células destructoras naturales, NK. Los linfocitos T. Su sitio de maduración es en el timo. Tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Se caracterizan por la presencia en su superficie de proteínas de reconocimiento denominadas receptores del linfocito T. Existen dos subpoblaciones bien definidas de células T colaboradoras y células T citotóxicas. Estas células T citotóxicas son las células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células. Este tipo de linfocitos son células T sensibilizadas en forma específica que reconocen antígenos a través de los receptores del linfocito T en células hospedadoras infectadas por virus o que han sufrido transformación neoplásica. Otro tipo de subpoblación serían las células T reguladoras. Estas constituyen una población de linfocitos T diversa en cuanto a fenotipo que pueden suprimir funcionalmente una respuesta inmunitaria frente a antígenos extraños o propios, mediante la influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario. Los linfocitos B. Estos tienen una vida media variable. Participan en la producción de anticuerpos circulantes. En la sangre, los linfocitos B maduros expresan inmunoglobulina M, E, inmunoglobulina D y moléculas de MHC II en su superficie. Se distinguen por su síntesis y exhibición de moléculas de inmunoglobulina unidas a membrana, que sirven como receptores para antígenos. Su progenie se diferencia en células efectoras llamadas células plasmáticas y en linfocitos B de memoria. Los linfocitos NK se programan durante su desarrollo para destruir ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Secretan un agente antivírico, el interferón gamma. Son más grandes que los linfocitos B y T. Estos tienen 15 milímetros de diámetro y poseen un núcleo arriñonado. Dado que las células NK contienen varios gránulos citoplasmáticos grandes, azurófilos, bien visibles por microscopía óptica, también se les llama linfocitos granulares grandes. Son parte del sistema inmunitario innato. No expresan las moléculas de membrana ni los receptores de células T. En algunos casos utilizan receptores de célula NK para distinguir anormalidades. La mayoría expresan un receptor de membrana CD16. Mi nombre es Salma Jacibe Cuevas Román y les voy a hablar sobre los monocitos y trombocitos. Monocitos. Los monocitos son del 3 al 9% del total de los leucocitos. Tienen núcleos indentados. Los monocitos se transforman en macrófagos que actúan como células presentadoras de antígenos en el sistema inmunitario. Durante la inflamación, el monocito abandona el vaso sanguíneo en el sitio de inflamación. Se transforma en macrófago de los tejidos y fagocita bacterias, otras células y detritos tisulares. El monocito macrófago es una célula presentadora de antígenos. La actividad del macrófago puede ser estimulada de manera adicional por citocinas, que secretan células TH activadas, y por mediadores de la respuesta inflamatoria.
Secretan diversas proteínas citotóxicas que los ayuda a eliminar una amplia variedad de patógenos, incluidas células infectadas por virus, células tumorales y bacterias intracelulares. Trombocitos. Los trombocitos, también llamados plaquetas, derivan de grandes células poliploides en la médula ósea, llamados megacariocitos. Después de la entrada en el sistema vascular de la médula ósea, las plaquetas circulan como estructuras discoidales de alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro. Su vida media es de unos 10 días. Desde el punto de vista estructural, las plaquetas pueden dividirse en 4 zonas según su organización y su función. Zona periférica. Esta zona consiste en la membrana celular cubierta por una gruesa capa superficial de glucocálice. Zona estructural. Está compuesta por microtúbulos, filamentos de actina, miosina y proteínas de enlace de actina, que forman una red de sostén para la membrana plasmática. Esto es cerca de la periferia. Zona de orgánulos. Esta zona ocupa el centro de la plaqueta. Contiene mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno y al menos 3 tipos de gránulos dispersos en el citoplasma: gránulos alfa, gránulos delta y gránulos lambda. Zona membranosa. Esta zona se compone de 2 tipos de conductos membranosos: el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso. Las plaquetas actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reparación del tejido lesionado. Mi nombre es Juan Jesús López Báez y yo les voy a hablar sobre los mastocitos y sobre los macrófagos. Los mastocitos son células residentes de los tejidos, con una larga vida media y que juegan un importante papel en muchas reacciones inflamatorias, como la defensa frente a infecciones parasitarias y las reacciones alérgicas. Los mastocitos se encuentran en los lugares que sirven como barrera entre los tejidos y el exterior, como la superficie de las mucosas intestinales y pulmonar, o la piel, o rodeando vasos sanguíneos. Son un componente clave de las respuestas inflamatorias debido a que pueden activarse y liberar una gran variedad de mediadores gracias a diversos antígenos, como alérgenos, patógenos y mediadores fisiológicos. Los mastocitos provienen de la médula ósea, pero a diferencia de otros glóbulos blancos, son liberados al torrente sanguíneo como progenitores de mastocitos y no completan su maduración hasta ser reclutados en los tejidos, donde ahí podrán diferenciarse. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros microorganismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas, estas llamadas citocinas, que activan a otras células. Los macrófagos se originan a partir de los monocitos sanguíneos que dejan la circulación para diferenciarse dentro de distintos tejidos. Además, los macrófagos producen especies reactivas de oxígeno, como el óxido nítrico, que le permite la destrucción de las bacterias fagocitadas. Los macrófagos pueden migrar y circular entre casi todos los tejidos, buscando la presencia de patógenos y eliminando células muertas. Mi nombre es Jennifer López Higuera y yo les voy a hablar sobre las células dendríticas. Estos son leucocitos que juegan un papel muy importante tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa. Son células presentadoras de antígenos y son las más potentes que existen. Estas también tienen la capacidad única de activar linfocitos T colaboradores que no han tenido contacto antigénico previo. También no solamente son importantes en la regulación de respuestas inmunógenas efectivas, sino también en la inducción de fenómenos de tolerancia inmunológica. Estos son necesarios para evitar la aparición de procesos autoinmunes. Estas también se dirigen principalmente a los órganos linfoides, donde se produce la presentación de antígenos a los linfocitos T. Tienen su origen en la médula ósea, donde las células madres se diferencian y migran como precursores de grupos de diferenciación hacia la sangre.
sus funciones de captura de antígeno en un sitio y presentación de antígeno en otro. También se reconocen al menos 4 categorías principales de Langerhans intersticiales derivadas de monocitos y derivadas de plasmacitoides.